Haga la introducción, pastora, por favor. Bueno, este es el día que hizo Jehová, donde nos gozaremos y nos alegraremos en él. El conflicto de los siglos, el capítulo 1, nos habla de la semilla del evangelio que fue sembrada. Ese en el siglo IX. Dice que la Biblia había sido traducida en bohemio. Y yo cuando vi bohemio, para nosotros bohemio es como pesares, como cosas de remembranzas, porque se hacía un culto, y se hacía un culto público conforme iba aumentando el poder papal. Entonces se fue oscureciendo también la palabra de Dios. Con Gregorio VII, que estaba en esa época gobernando, este se había propuesto no dejar atropellar al pueblo y tener control de cada situación, y por eso escribió un texto que se llamaba la bula, que ahí lo que hacía era que se prohibía celebrar cultos en lengua bohemia, porque estaban tergiversando lo que era todo lo que tenía que ver, desorientando a la gente. Entonces, según el Papa de esa época, dio a entender que estaba bien rendirle culto a Dios, lo que estaban hablando ustedes, en una lengua desconocida, lo que están hablando ahora, que la gente... De hecho, lo impuso, lo quiso imponer el Papa de ese tiempo. La gente estaba relajada. Así que eso fue culpa de muchos males y muchas herejías, y así decretó Roma que la luz de la palabra fuera extinguida y el pueblo quedara totalmente en tinieblas, porque lo que había ahí era pura herejía. Así que los de un pueblo que se llamaba Valdocés y Albagense fueron expulsados de la predicación. Ellos salieron de Francia e Italia y se establecieron en Bohemia, aunque no se atrevían abiertamente a hablar del Señor. Trabajaron en secreto y así se mantuvo la fe en el siglo IX, en el siglo X ya. El clero también inició una injusta persecución y transcurrido el tiempo determinaron a todo el que adoraba a Dios. El romanismo los enviaban a la hoguera. Los cristianos sacrificaban sus vidas, operaban cursos de la causa. Bueno, esa era como una persecución de la iglesia de esa época. Todo el que enseñaba Pero el perdón, Salvador. es que tenemos que ser claras. La persecución, ojalá tuviéramos el año, la persecución era de Roma disfrazado de iglesia, de Roma disfrazado de iglesia, de Roma disfrazado de representante de Dios, de hecho, con una palabra tergiversada, donde hubo una conversación entre Cristo, donde Jesús y Pedro hablan, y él dice: Pedro, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro le dice, la gente dice esto, lo otro, lo otro. ¿Y tú quién dices que soy? Y él le dice: yo digo que tú eres el Hijo de Dios, yo digo que tú eres el Cristo. Y él le dice: ¿verdad? Dice, sobre esta, Pedro, de cierto te digo que sobre esa roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sobre él, sobre Cristo, sobre el Hijo de Dios. Y luego le da una palabra a Pedro. No, entonces, sobre esa mala interpretación que hasta hoy persiste, la iglesia Roma tomó esa palabra y dice que el, ¿cómo se llama el representante? El Papa. Pedro el vicario. Exacto. Que Pedro es el vicario o el representante de Cristo, y que entonces a partir de allí se forma lo que es la iglesia romana, lo que es Roma, el Vaticano y todo esto, y que entonces esa es la iglesia que Dios avala, y que ellos representan a Pedro, que vienen de allí, y que ellos por eso son los representantes de Dios. Ahora, el problema no es lo que se diga, el problema es lo que se hace. Ellos no están haciendo nada de lo que Cristo dijo. Ellos están haciendo todo lo que hacía el emperador, todo lo que Roma hacía. Y en la visión de Daniel, que alguien la mencionó por ahí, lo que está diciendo de la visión de Daniel es que cuando Daniel ve los imperios, él ve uno que subsiste desde la cabeza hasta los pies. Y ese es Roma, que hasta hoy todavía no nos hemos librado, ni nos parece que no nos vamos a librar, quién sabe hasta cuándo, pero ahí están todavía haciendo lo mismo. Siga, pastora. Perdón que preciso, porque si variamos se pierde como la idea. Ok, entonces así se mantuvo la fe de siglo en siglo, y el clero lo que hizo fue que inició una injusta persecución transcurriendo todo el tiempo. ¿Quién era el clero?
La iglesia romana, los romanos. El clero era los curas, todos los que Los curas, oficiaban ahí. sí. Bueno, así, y el que abandonaba el romanismo, porque ellos eran, pues, esa era su nación, los enviaban inmediatamente a la hoguera, o sea, hubo la persecución. Y los cristianos determinaron sacrificar su vida en curso del Señor Jesucristo y de la causa que ellos sí estaban seguros a quien ellos estaban siguiendo. Entonces, eso se dice que, y uno por decir un nombre de cualquiera de ellos, que inició, que enseñaba que El Salvador, de la venida del Salvador, produjo en el romanismo el furor de a los enemigos de la palabra de Dios, que dicen que hasta hoy ellos son enemigos nuestros y que permanecen. Lo que pasa es que están de otra manera, como ustedes decían, ahora están dormidos. Estamos dormidos nosotros, Ellos o nos siguen siendo los acostamos. mismos, nosotros dormidos, muy anestesiados. Exactamente. Entonces, eh, el pueblo ya estaba, en esa época todavía no había salido Martín Lutero, según este libro que Lejísimo. comparto Usted contigo. sabe, Martín Lutero vino a Sí, ser como el quinto quemado. Bueno, él no lo quemaron, exactamente. como el quinto que salió. O sea, antes de eso, antes de que Martín Lutero viniera a hablar, habían muerto muchos otros. Sigamos. Exactamente. Entonces, la salvación, ellos decían que la salvación solo se alcanzaba por la crucifixión. Y Juan Cus, este hombre que había perdido a su Tremendo. padre a la edad muy temprana, y su madre lo procuró darle la hacienda, pues, que tenían de su padre a su hijo, y ella lo envió a estudiar, se preocupó por su muchacho, luego lo mandó a viajar, ella lo guardó, pero cuando el muchacho ya regresó, ella dicen que ella se arrodilló, pidió y oró, sin saber cuál iba a ser el destino de este joven, y le dio la bendición de su Padre Celestial. Y en un jubileo, él fue a confesarse y dio unas pocas monedas que tenía, y dice que allí, perdón, la mamá, y allí, él dice que las plegarias que ella hizo fueron contestadas porque rápidamente este muchacho se dio a conocer, salió una persona que está en el anonimato, fue nombrado en la corte del rey por sus modales, por su gran corazón, por su total estimación. Y en pocos años fue admitido por caridad y llegó a ser admitido y reconocido en toda Europa durante varios siglos. Bueno, estuvo ahí, dice, y ya este joven se va a conocer porque él creía ya que creía en la palabra de Dios, le Por ayudó muchos mucho. años, pero ustedes se acuerdan Muchos que en años. Samuel nos muestran en el libro de Samuel, con primera de Samuel, cómo le estaba la costumbre que hasta hoy está en países antiguos, donde alguien tomaba a su niño y lo prometía a Dios y luego lo entregaba a los sacerdotes para que ellos lo educaran, ¿verdad? Y se criara allí. Eso fue lo que la mamá hizo con el niño. El niño, ella fue, pagó esto, lo otro, y luego lo llevó, bueno, y fue entregado allí y fue educado bajo la orden sacerdotal de Roma. Siga. Bueno, entonces eso, como dice, alertó a los romanos, alertó a los judíos, a todo el mundo, pero no, el libro no explica ni habla más acerca de Juan Cus, sino solamente hasta allí. Y ya dice que Entonces no, ¿por qué? Porque Juan Cus, él lo que hace es lo mismo. Él como está en la iglesia, dentro de Roma, del Vaticano y todo esto, él coge una Biblia y comienza a leer algunos libros de la Biblia, comienza a ver que lo que están enseñándole a la gente, que lo que le exigen a la gente, no tiene nada que ver con la palabra y que de hecho el idioma en el que están hablando no está hablando lo que dice la palabra, están diciendo cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con la palabra. Y él comienza a hablar de todas estas irregularidades que estaba presentando la iglesia y a llamarle la atención a los obispos y a todos los que hacían estas cosas. Entonces se hizo notorio. exactamente, y porque él dijo, leyó una escritura que el Señor Jesucristo había leído y los apóstoles también leían, la gloria del segundo templo será mayor que la primera, cuando dijo, esa es una cita bíblica, dice, sí, la gloria de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor, así. Así que los discípulos generaron y comprendieron todas las palabras que estaban allí, y empezó ahora sí la persecución a los cristianos con esa cita bíblica. Los Con lo que discípulos, Cus estaba enseñando, sí, lo que abriéndole estaba los ojos a enseñando. la gente. Bueno, dice que
también es en Mateo 24:2, también dice que los discípulos creían que la destrucción era de acuerdo con la venida del Señor. También que se presagiaba la caída de Jerusalén y el final el final de la tierra, bueno, de la destrucción del planeta, pues con la venida del Señor. El destino del mundo había sido predicho. Jesús le declaró también a los discípulos, porque se lo había declarado que lo que iba a acontecer, y todas esas palabras, él las estaba, esa palabra que estaba en la Biblia, él la estaba sacando a la luz, pero todo esto lo que trajo fue, por la hipocresía de los romanos, lo que trajo fue una cantidad de muertes atroces, persecución, porque cuando los jornaleros empezaron a aplicar la palabra que decía que cuando oigan rumores de guerra y todos salgan y váyanse para la finca, para los montes. Así que esta gente, todo el mundo empezó a huir, empezó porque estaban diciendo que ya prácticamente era la venida del Señor. Así que toda esta gente empezó a huir y hubo masacres, los hijos se levantaban contra los padres. No, los padres permítame, le cuento bien cómo es la historia. La historia funciona de que las ciudades, a las afueras de las ciudades, todas las ciudades importantes tenían, óigame, porque es que esto es importante escucharlo y ¿por qué es importante conocer la historia? Resulta que para Roma se había especializado en crucificar a la gente. Se habían vuelto expertos en el arte de la tortura y torturaban por crucifixión. Por eso la palabra dice que maldito es el que es muerto en un madero. La Biblia nunca dice que el único que iba a ser muerto en un madero era Jesús. Era una sentencia que había para los peores criminales. Entonces, tomaban a quienes les estaban dando la peor sentencia, a los cristianos, a los que no querían adorar ídolos, a los que no querían pagarle tributo al gobierno que estaba y a la iglesia, que era otro gobierno que prevaleció, que estamos hablando claramente que es Roma. Entonces ellos toman a los cristianos, a los que se niegan a contradecir la Biblia y no a esta doctrina que ellos les están enseñando, y los crucificaban. Las calles se volvieron, las afueras de las ciudades se volvieron, yo no sé cómo describirlo, yo quiero buscar una imagen. Montones de muertos pasaban por encima de ellos. Eran, déjame buscar aquí a ver si yo encuentro una imagen. Ellos crucificaban. Entonces ellos crucificaban a la gente de una manera que imagínese usted salir a la calle y encontrarse en la calle no uno, no dos, no tres, sino usted encontrarse en la calle, en la afuera de las ciudades, un montón de gente crucificada, cruces y cruces y cruces de gente allí pudriéndose, y no se les podía quitar de allí, tenían que quedarse allí, y eso era lo que estaban haciendo con los cristianos. El tomo número 1 nos deja ver y nos muestra cómo cuando Jesús muere, que ahí es donde entra el lío, Jesús muere, ¿verdad? Lo matan. Ok, lo matan. Él entrega su espíritu y su alma, todo al Señor. Dice él, y él había dado una palabra. La gloria, de cierto digo que la gloria del segundo tiempo será mayor que el primero. Pero ellos, los discípulos, entendieron que la gloria postrera a la que se refería Jesús era el templo físico, y no era el templo físico. El templo físico era la figura que veíamos, pero realmente ¿de quién estaba hablando Jesús? De su cuerpo, de cómo su cuerpo iba a ser matado o aplastado, ese templo, pero que la gloria postrera. ¿Cuál era la gloria postrera? La resurrección. En la resurrección, esa gloria iba a ser mayor que el primer cuerpo que tuvo. Y esa misma figura la llevó a la iglesia. Ese templo que ustedes tienen ahí, a donde ustedes adoran ahora, ya no van a adorar ahí. Llegará el día. Entonces el tema es que se empezaron a mezclar un montón de cosas, y esa mezcla y esa confusión nosotros la tenemos hoy tan presente que nos cuesta desaprender lo que nos enseñaron para aprender lo que el Espíritu nos quiere enseñar. Más fácil nos rebelamos contra el que nos está trayendo la esencia del evangelio que contra el que nos está engañando, porque son siglos, son años de engaño. Entonces este pueblo comenzó a morir así, de esa manera, y entonces eso trajo
mucho problema y mucha confusión, la gente vivía aterrorizada. Entonces la misma Biblia le daba instrucciones en los tiempos de la persecución. Le decía, y el que esté en la terraza no baje por nada, váyase. Y el que esté en tal lugar no se devuelva. Ay de las que están paridas, ay de las que estén preñadas en ese tiempo. Todo eso lo había hecho Jesús. Porque sus hijos, esto y esto. Pero ¿cuándo vio eso Jesús? ¿Sabe dónde vio eso Jesús? Jesús lo vio cuando él hizo la entrada triunfal a Jerusalén, montado en el pollino. Llega un momento donde él va pasando por una parte de Jerusalén que dicen que se ve de arriba toda la ciudad, que me estaba viendo unos documentales de eso. Yo me voy a ayudar a ir allá. Yo voy a ir en el nombre de Jesús, me voy a llevar a este sacerdote para que veamos la historia como es. Y entonces dice que de ese lado de la ciudad, él veía la ciudad completa y se veía el segundo templo. Entonces él mira ese templo y dice, ay, Jerusalén, y comienza a llorar. Llora porque él ve a la gente crucificada ahí, llora porque él ve el engaño bajo el que la gente va a estar, y llora porque la matanza que se hizo una vez muerto Jesucristo, cuando sube este otro emperador romano, cuando se destruye la ciudad entera, la gente quedó atrapada y eso se convirtió en un éxtasis de Satanás, esos soldados romanos matando a diestra y siniestra niños, animales, mujeres, ancianos, a Raimundo y todo el mundo. Y dicen que el emperador de ese tiempo, oiga, no estaba llorando por la gente, lloraba por la hermosura del templo, porque él quería que ese templo que estaba hecho en oro, acuérdese la opulencia del templo de Salomón, no lo destruyeran, pero los soldados en este éxtasis le prendieron fuego a eso y acabaron con la gente. Dicen que eso salía la sangre por las calles de la ciudad, y que el olor al humo y lo que olía era tan impresionante que llegaba a las otras ciudades. Eso lo vio Jesús por revelación en visión, y por eso lloraba. Y ahora, después de todo eso, esta gente había borrado su memoria histórica y estaban adorando justamente a estos que los habían oprimido y los llamaban Señor. ¿Se le parece lo que estamos viviendo hoy? Bueno, siga, mi querida. Bueno, entonces esos hombres reaccionaron de tal manera que odiaban a todos los que eran discípulos de Jesús, y dice que el Señor los abandonó y los dejó, eran prácticamente eran personas satánicas, eran rebeldes, eran traicioneros. Fue una cosa horrorosa que afectó a toda la población. Y era que estaba diciendo yo que los hijos mataban a los padres mataban a los hijos. Era una cosa horrible. El mundo estaba totalmente, en Isaías 11:30 lo dice, en las propias vidas. Dice, el mundo estaba totalmente bajo el mando de Satanás en ese momento. Eran tan feroces que se mataban unos a otros, se sobornaban en esa época a los profetas para que los profetas profetizaban que estaba cerca la venida del Señor. Y eso es lo que le causaba tanto revuelo, tanta violencia, pecado, muertes. Era eran más como dice, los muertos que la fe que tenía la gente, que fue una época muy difícil, fue época terrible. Dice que durante 7 años se escuchaban por las noches los aullidos, los terribles gritos, gemidos, y nadie salía a solucionar, pero era de todas las atrocidades que esa gente mantenía haciendo. Y anunciaban siempre que ya venía el Señor, que ya estaba cerca, gente era encarcelada, gente era azotada, mejor dicho, y no había quien pusiera fin a esto, ni un solo cristiano, pero dice la palabra que en Lucas 21:20 al 21, había una palabra que el Señor dijo que ni un solo cristiano iba a morir de esa forma. Sin embargo, la expiación de las tropas de toda esa gente estaba a toda hora persiguiendo a todo el pueblo, a todos los cristianos, los arrinconaron hasta que algunos los llevaron hasta por el lado del Jordán. Los judíos dice, las bajas de los judíos fueron una cosa impresionante, porque los de Jerusalén se creían, ellos eran los buenos, ellos eran las buenas personas. Entonces sitiaban donde había un judío, donde había una persona seguidora de Cristo, sitiaban todo, imponían castigos, atrocidades, daban todo, se escasearon los alimentos, y las mamás cocían a los hijos y se los comían. O sea, eso fue en el sitio a Israel, ¿no? A Jerusalén.
En ese sitio, o sea, cuando cerraron la ciudad los romanos, que comenzaron a matar a todo el mundo que estaba allá adentro, las mamás cocinaban sus niños y se los comían, pero la palabra ya lo había dicho. Y el tema que tenemos ahora es que estamos por volver a esos tiempos. Parece que Dios nos dio un descanso, parece que nuestros clamores subieron al cielo y el Señor ha detenido esto, parece, pero nosotros no nos podemos dejar engañar, tenemos que despertarnos. Y a los judíos los aterrorizaban de tal manera que le decían a los judíos que se arrepintieran. Y como ellos no se arrepentían, entonces le decían, ahí delante de ellos le mataban un hijo, le hacían muchas cosas feas para que ellos se arrepintieran, pero estos no, ellos, los judíos no creían en Jesús, pero también, pero daban su vida porque ellos, como los perseguían era porque supuestamente ellos eran los responsables que hubieran matado a Jesús, porque estos romanos tenían doble moral. Y los judíos lo que hacían era rechazar al Hijo de Dios de todas las maneras. De un momento llegó un señor al gobierno que se llamaba Tito para salvar el templo, también ahora era por la salvación del templo, y resulta que los judíos, ellos no le iban a dar el templo a los soldados, entonces se metieron, los querían hacer salir de allá y los prendieron. Quedaron allá adentro, pero ellos, pero lo raro era que decían que el santuario, el púlpito, no se quemaba. Y entonces los judíos cuando vieron que estos realmente iban era por eso, ellos mismos prendieron el púlpito y eso fue una calcinación bueno, otro desastre allí con este imperio romano. Entonces, con eso, pues no sabemos, dice que no podemos saber cuánto costó tener la paz. El poder restrictivo es lo que impide para que nosotros como hombres podamos tener esa paz. ¿Cuánto nos costó para que Satanás nos deje, como dice, que aparte de nosotros nos deje en paz? Yo no creo eso. Yo lo que creo es lo que estaba diciendo ahora nuestra líder, que nosotros, eh, se me fue la idea, bueno, que nosotros Nos hemos acomodado mucho. nos hemos acomodado, exactamente, nosotros nos hemos acomodado y estamos, como dice, viviendo un evangelio light y felices y no sabemos, ni siquiera estamos pensando, me acuesto hoy, será que mañana viene el día final y en eso es que nosotros debemos de pensar porque los tiempos, mire esas lluvias que están viniendo, llueve, hace sol, truena, en algunas partes cae granizo y nosotros como que sin nada, nos acordamos de la época de Jonás, de la época de Noé y nosotros estamos como si nada, pero que esa época de esta gente fue una carnicería del peor terror que no se haya visto todavía en la historia, porque esa gente hasta degollaban, hacían lo que les daba la gana con un ser humano. Ahora, mire algo, nosotros no estamos viviendo fuera de la Biblia, nosotros estamos en los tiempos de la Biblia. ¿Por qué? Porque yo no sé usted en Colombia, porque yo pues vivo, ustedes saben, en Estados Unidos, pero aquí ya usted no podía hablar de la Biblia. Usted no, salir a la calle, lo que hacen las mujeres que salen a pregonar la palabra a la calle, que hacen muchos los pentecostales, eso estaba prohibido y usted podía ser llevado encarcelado. Y nosotros en un grupo que se llama Centinela, en el grupo que se llama Centinela de Adonai, nosotros hemos comprado un montón de equipos para ir a pregonar a la calle y yo no sabía, me di cuenta después, porque yo no voy a la calle a evangelizar, no cumplo con esa función todavía. Bueno, no así, sabe que lo hago diferente. Lo cierto es que ellas van a la calle y predican la palabra con la bocina, llamando a la gente, dándoles tratados, orando por los enfermos, ungiéndolos con aceite. Y usted sabe que a ellas en la calle, estos de que la gente está llorando, es que, ay, la gente tiene miedo. Todas esas mujeres que ejercían el oficio más viejo de la humanidad que dicen, ahí estaban y las escupían, les golpeaban, les tiraban los equipos al suelo. La policía llegaba y estaban toda esa gente ahí prostituyéndose con sus niños. Y adivina a quién llegaba la policía y les quitaba los equipos y se las llevaba. No a los de la música estruendosa, vulgar y fuera de toda moral y orden. No, a las cristianas. A ellas les quitaban los equipos, les quitaban la bocina, les quitaban las cosas. En la escuela, mi mamá es testiga, en la escuela hace 10 años, 12 años, cuando llegó Elisa a Estados Unidos de nuevo, aquí la maestra me mandaba a decir, y no hay otro libro que la niña lea, porque le decían, lea una historia, y yo la ponía a leer historias de la Biblia. ¿Usted sabe cuántas historias tiene la Biblia? La ponía a leer de Ruth, de Esther, de Rahá, de Jesús, de Jonás, de esto. Y cada día que la ponían a leer una historia, yo la ponía a leer a la niña la Biblia. Y en la escuela comenzaron las mismas maestras, que si no había otro libro, que si no podía poner a la niña a leer otro libro, y a mandarle libros. ¿Y sabe qué libro le mandaban? Harry Potter,
le mandaban un montón de libros de brujería, de hechicería, un montón de cosas. Y mire, una cosa impresionante. Aquí en Estados Unidos ya estábamos. Que usted en las escuelas, en los lugares públicos, no podía hablar de Dios. ¿Qué seguía? Tenemos en el grupo una mujer que está en terapia con su hijo, porque su hijo tiene ciertos problemas de comportamiento y a la que mandaron a terapia fue a ella. Al niño no, a ella. ¿Y sabe cuál es la terapia? Cuando el niño esté agresivo, tú te vas y lo dejas solo en la casa y luego vuelve, un muchacho de 14 años. Así era que íbamos. A los cristianos, dijo Joe Biden el año pasado, no les den niños para educar, no les den niños para que ellos sean sus tutores o sus sustitutos. Así era que íbamos. Así era que íbamos aquí. Aquí usted no podía hablar en contra de las pasiones desordenadas ni de las bajas pasiones porque usted es un odiador. Cállese. Y aquí usted se escapaba de que lo cogieran a golpe. Ya, así era que íbamos aquí, en el disque país de la libertad, con toda la hipocresía que este país maneja. Así íbamos. Entonces yo no puedo estar en desacuerdo con un hombre como Donald Trump, que no sé qué Dios va a hacer con él, pero yo sigo creyendo que el pueblo oró por ese varón. ¿Por qué? Por la propuesta que trajo, que era conforme al Señor. Y qué gracia le doy a Dios, porque él está haciendo lo que prometió. Esa vagamundería aquí, oiga, es que me gustaría mostrarle todos los formatos, que no me vayan ahora a bloquear el canal. Todos los formatos donde usted iba. Dice binario, no binario, mujer, hombre, transgénero, género X. Elisa, ¿y qué? ¿Y esto qué? Jaja, mi hija, ella sí sabe todo el abecedario LGTBQ, GZPQ, los no sé qué. Yo digo, ¿y qué vagamundería es esa? ¿Ah? Todos lo saben. Pregúntale a Fabiana, que tiene 11 años y vive aquí en este país. Mamá, es que tú no sabes, los niños y las niñas tienen los mismos nombres porque, no señora, niño es niño y niña es niña y significan cosas diferentes. Ahí tengo un calendario, pero yo voy a ver si lo tengo. Fabiana me lo cogió, porque le dije, Fabiana me lo cogió, un calendario, dice que el espíritu, vamos a celebrar el Día del Espíritu. ¿Y sabe qué espíritu es que están celebrando? Un espíritu donde ellos dicen que el día lunes se visten con una media de un color y la media de otro color para respetar la diversidad de la gente. El día tal se visten como su personaje favorito o el día tal se viste como X. Pero si el niño lleva mucho lo que tiene que ver con Dios, usted sabe qué pasa, lo comienzan a tachar, lo comienzan a estigmatizar, lo comienzan a sacar a un lado. Hay una niñita musulmana a darle golpes a Fabiana, encima de Fabiana. Yo le digo, Fanny, ¿por qué se supone que la muchachita te quiere golpear? Me dice, mami, que porque ella dice que los cristianos no sé qué, que los cristianos no sé cuándo, y ella me ataca. Yo le digo, pero porque ella te ataca, si ella cree en Dios, tú crees en Dios, ella no tiene por qué meterse contigo, ella lo adora a su manera y toda la tuya y todos nos respetamos. No, mamá, ella... Y entonces la niñita encima. Luego llegó otro, no sé de qué religión era, también encima de Fabiana. Le dije, bueno, Fabiana, usted va a tener que tomar una decisión, mija. O es cristiana o qué es usted. Porque si usted es cristiano, usted no tiene que ceder a lo que ellos dicen y ellos tampoco tienen por qué golpearla. Voy a llamar a la escuela. Así que llamé a la escuela y cuando le dije a la señora, ¿cómo va a ser? No, aquí nosotros no permitimos eso. Porque gracias a Dios el Señor levanta cobertura. Pero ahí era que íbamos. Ayer era que íbamos. Entonces una persona puede pensar, no, eso es mucho drama, esos ustedes que hacen un escándalo por todo. No, señores, tenemos que despertarnos y saber en qué tiempo estamos y qué es lo que estamos viviendo y para dónde era que íbamos, porque como íbamos, yo no sé dónde íbamos a llegar. ¿Y qué va a saber uno qué tiempo, cómo va a voltear esto ahora? Entonces nosotros tenemos que despertar, porque estas masacres nosotros acá no las vemos, no las sabemos, no nos las dicen, pero allá hay países. Ayer también estaba viendo de Benín. Sí, su pastora no tiene otra vida. Mi vida ahora, gracias al Señor, es solamente las cosas de Dios. Estaba mirando Benín. ¿Cómo es Benín? Y la historia de Benín. Dije, Dios mío, de verdad que uno está demasiado cómodo y por eso es que el de leer la Biblia se le convierte en como que la Biblia, pero si no leemos la Biblia, ¿para dónde vamos? Si no conocemos realmente lo que estamos diciendo que somos, ¿cómo vamos a hacer una cosa que no sabemos ni siquiera qué significa? ¿Cómo vamos a sacrificar una vida? ¿Qué vida vamos a sacrificar? ¿Qué es lo que estamos sacrificando? ¿Qué es lo que se supone que estamos haciendo? Mire Jerusalén, tuvieron a Cristo. ¿Y usted cree que si usted hubiera vivido en esa época en Jerusalén, yo digo, Señor, perdóname porque capaz que yo hubiera sido una de la piedra en la mano? Porque es muy fácil criticarlos a ellos cuando yo tengo el libro completo, pero yo tampoco lo cumplo. Bueno, ¿quién más leyó algo de este libro? Bueno, ustedes saben que en la cajita de descripción les dejo un montón de información. Vamos a seguir trabajando y leyendo este libro, escuchándolo, el conflicto de los siglos, analizándolo.
analizándolo y mirando todas las cosas. Vamos a hacer el 3 porque saben que si no nos queda muy largo y hay gente que dice, no, me queda muy largo, luego tengo que pausar. Bueno, entonces lo escucha por partes. Dios le bendiga mucho. No se olvide la caja de descripción.